Dios les bendiga, mis queridos hermanos, amigos, todos los que están siempre de una manera u otra pendientes a estas reflexiones que traemos a través de este canal. Muchos saludos y muchas bendiciones para todos. Les pido excusas por no haber estado con ustedes esta semana pasada. Se me dañaron los equipos que utilizo para poder traer esta reflexión y grabarla y hacerla llegar a ustedes. Tuve que esperar a comprar unos nuevos. Estoy estrenando en el día de hoy un nuevo equipo para poder llegar a ustedes. En esta ocasión deseo hablarles sobre el tema los rudimentos del cristianismo. Los rudimentos del cristianismo. Como siempre les digo, si estas cápsulas están siendo de bendición para ustedes, suscríbanse a este canal y también ayúdennos a que otras personas, familiares y amigos también se suscriban y puedan agregarse al número de personas que estamos alcanzando a través de este medio con la bendita palabra de Dios. Los rudimentos del cristianismo. Vamos a leer en el capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 19, donde dice a la letra de la siguiente manera: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Que Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. Cuando hablamos de rudimentos, los rudimentos del cristianismo, rudimento lo que quiere decir son nociones básicas. Nociones básicas. O sea, empezar por el primer escalón. Empezar por lo primero que uno debe saber en el currículum vitae, es decir, en la carrera de la vida cristiana. ¿Por dónde hay que empezar? ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Cuáles son los rudimentos? ¿Cuál es el fundamento? Todos sabemos que los niños no nacen caminando ni hablando. Los niños nacen y no caminan sino hasta los 9 o los 10 meses. Algunos se toman hasta 12 meses para comenzar a dar pasitos. Por eso fue que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, como decíamos la semana pasada en nuestro tema nacer de nuevo, Jesucristo le dijo a Nicodemo, que era todo un principal de los judíos, maestro, que no conocía al Señor, que no conocía nada del cristianismo y quería participar de las cosas de Dios, quería participar de las cosas del reino, y el Señor tuvo que decirle: aquí hay que comenzar por abajo, hay que comenzar por saber los rudimentos, las nociones básicas. Y lo primero que hay que hacer para uno ser cristiano y para uno participar de las cosas de Dios y de las cosas del reino activamente es nacer de nuevo. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Qué es nacer de nuevo? Nicodemo no sabía lo que era nacer de nuevo. El Señor tuvo que explicarle lo que era nacer de nuevo. No solo se lo explicó a Nicodemo, sino que se lo explicó a sus discípulos y a todos los que querían seguirlo. Esa era la llave de entrada. Ese era el primer paso que había que dar. Nacer de nuevo. Es decir, dejar las malas mañas atrás, los pecados atrás, la vieja criatura atrás y ser transformado en otra persona. Es la misma persona, pero es como si hubieran quitado uno y hubieran puesto otro.
Una persona que verdaderamente se ha arrepentido y ha nacido de nuevo y es regenerada, se conoce porque es completamente distinta a como era antes. Actúa distinto, piensa distinto, habla distinto, sus motivaciones son distintas, obviamente, todas para bien, sanas, limpias, puras, ingenuas, inocentes. El que es nacido de nuevo es como un niño. Y eso fue lo que el Señor le dijo a sus discípulos: el que no fuere como un niño no podrá entrar en el reino de los cielos. Y a Nicodemo le dijo: te es necesario nacer de nuevo. El que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Esos son los rudimentos. También lo aprendieron los apóstoles, los discípulos del Señor, sus primeros ministros, las primeras personas que comenzaron a ganar almas para el reino de Dios y a discipularlos, a enseñarles. Comenzaron por los rudimentos, por las cosas básicas, por las nociones básicas. A todo el que se ganaban para Cristo le explicaban que la llave, la puerta de entrada es el nuevo nacimiento, nacer de nuevo, aceptar a Cristo como Salvador personal, disponerse a que haya una transformación, un cambio total en su vida, y empiece entonces como un niño a gatear primero, porque primero uno gatea y luego da pasito a pasito. Hay muchas personas que quieren comenzar por arriba, lo quieren todo hechecito, no quieren pasar mucho trabajo. Eso es peligroso, porque eso es como la Alka-Seltzer, que sube de momento y es todo espuma. Cuando baja toda esa espuma, entonces caemos otra vez en los rudimentos, en lo básico, que por ahí era que había que comenzar. Y esto no es nada nuevo, porque desde el Antiguo Testamento Jehová Dios dijo: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, se convirtieren, conversión, transformación, cambio total, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Esa es la palabra de Dios. Hay que comenzar por la puerta de entrada. No podemos saltar por la ventana, ni subirnos al techo y bajarnos por el techo. Hay que empezar por abajo, por el primer escalón, por la puerta de entrada. Hay que nacer de nuevo. Eso lo estableció Jesucristo, el amo, dueño y señor del reino, de la obra, de la iglesia y de todo lo que compete al reino de los cielos. Jesucristo tiene toda la autoridad y toda potestad para establecer los rudimentos. Y como dije, los discípulos lo aprendieron tan y tan bien que así lo practicaron, así lo enseñaron, y así debe haberlo venido enseñando la iglesia del Señor, la iglesia universal. Eso es algo inamovible, es algo que no se puede cambiar, que no se puede disfrazar, que hay que hacerlo porque así dijo el Señor que había que hacerlo, y lo ordenó el Señor que así tenía que ser. Que la persona, para poder entrar al reino de los cielos, a participar de las cosas de Dios, tiene que haber una transformación en su vida, una conversión, un nuevo nacimiento, un cambio total, que se vea, que se pueda testificar, que el que vea a la persona pueda darse cuenta que esa persona era una cosa antes, pero ahora es otra para bien. Una persona limpia, pura, sana, santa. La Biblia dice en una de las epístolas de Corinto, a los Corintios, que nuestros cuerpos son el templo de Dios y son la morada del Espíritu Santo. Si vamos a ser el templo de Dios y morada del Espíritu Santo, cuán limpios, cuán sanos, cuán puros
debemos estar, o debe estar nuestro cuerpo, nuestra vida, para que el Espíritu Santo pueda morar en nuestra vida y manifestarse a través de ella. Es necesario nacer de nuevo. Son parte de los rudimentos, de las nociones básicas que tenemos que saber y tenemos que aprender para encaminarnos en nuestro currículum vitae, en nuestra carrera de la vida cristiana. Empezar por gatear, por nacer de nuevo, convertirnos en niños y empezar de nuevo. Y aquí encontramos al apóstol Pedro aplicando estos principios en una de sus predicaciones poderosas. Le dijo a las multitudes que estaban escuchando: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. No andaban con chiquitas. No andaban endulzándole la palabra a la gente. La decían tal y como tenían que decirla. No tenemos que ser temperamentales ni malcriados para decir las verdades de Dios. Se pueden decir con ética, se pueden decir con decoro, como hay que decirlas, pero ciertamente no podemos engañar al pueblo. Tenemos que decirle al pueblo que Jesucristo exige que para poder entrar en comunión con Él y con el Padre y participar de las cosas del reino de Dios, es necesario nacer de nuevo, y eso conlleva lo que dice el apóstol Pedro aquí: así que arrepentíos y convertíos. Arrepentirse es uno, en primer lugar, humillarse, como decía allá en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro, se apartaren de sus malos caminos. Eso es lo que requiere el Evangelio, eso es lo que requiere Jesucristo. Arrepentirse conlleva a uno humillarse, en primer lugar, humillarse, bajar de la nube de la arrogancia, del orgullo, de la vanidad, de la grandeza, de ese espíritu de grandeza que a veces tenemos, que creemos que somos tan grandes, tan poderosos, tan importantes. El Señor dijo: si se humillara mi pueblo. Hay que bajar de ahí. Y el apóstol dice: así que arrepentíos. Cuando uno se humilla delante del Señor y vuelve en sí como debe ser, entonces uno se da cuenta de quién uno es, qué uno ha hecho, cómo uno ha dañado su vida, ha dañado su reputación, ha dañado su entorno, se ha dañado hasta su propio cuerpo. Porque hay mucha gente que dañan su cuerpo cuando están en el mundo de pecado y de maldad y de vicio, y después se arrepienten de haber hecho lo que hicieron con su propio cuerpo. No lo haga para empezar. Eso es parte de lo básico, de lo fundamental. Que cuidemos de nuestro cuerpo, porque viene a ser templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Arrepentirse conlleva sentir dolor por el pecado. Darse cuenta que uno pecó, que uno ofendió, que uno hizo lo malo, que alguien está resentido con uno porque uno hizo lo malo. En este caso, Dios está ofendido, está resentido con nosotros, porque nos creó perfectos, nos creó inocentes, limpios, puros, y nosotros nos hemos corrompido en el vicio, en la maldad y en el pecado. Le hemos dado la espalda a Dios y hemos querido conducir nuestras vidas a nuestro antojo, conforme a nuestra voluntad, haciendo lo que nos da la gana. De ahí tenemos que virarnos, tenemos que retornarnos y volvernos a Dios. Entender que estamos perdidos en delitos y en pecado, estamos dañados, estamos enfermos del pecado, de la maldad. Y que nuestra vida se ha corrompido. Y que tenemos que volver a reconciliarnos con Dios, a tener comunión con Dios, a reconquistar lo que hemos perdido en la presencia de Dios. Y eso es arrepentirse.
sentir dolor por el pecado. Pedir perdón a aquel que uno ofendió, porque uno se arrepiente, pero luego tiene que pedir perdón a aquel al que ofendió. Hay que confesar el pecado, hay que confesar lo que uno hizo. Es ser capaz de uno admitir, hice esto, pequé en esto, dañé en esto, ofendí en esto, transgredí en esto, violé esto. Hay que confesarlo. Todo eso es parte de los rudimentos. Confesar nuestros pecados en la presencia del Señor. Porque si no confesamos nuestros pecados, dice allí en 1 de Juan, que eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así es que el apóstol Pedro, en este mensaje que predicó, en la aplicación del mismo, está diciéndole a las multitudes que estaban escuchándolo, así que arrepentíos y convertíos. Sientan dolor por el pecado, sepan que ofendieron a Dios, sepan que viven una vida en depravación, en corrupción. Límpiense de toda maldad, de todo pecado, de toda culpabilidad de conciencia y tórnense a Dios. Confiesen sus pecados, pidan perdón, arrepentíos y convertíos, quiere decir denle la espalda al pecado. Conversión no es otra cosa que una transformación, una metamorfosis por la cual uno va pasando gradual y progresivamente hasta que uno se convierte en una nueva persona, una nueva criatura. Convertíos, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Estamos hablando de los rudimentos del cristianismo. La verdad de Dios, lo básico, los primeros pasos, los pañales. Una persona, por intelectual que sea, por aristócrata que sea, por títulos que tenga, por posiciones que tenga, por autoridad que tenga en este mundo, cuando viene a Cristo, cuando viene al Evangelio, cuando viene a esta vida dentro del reino de Dios, tiene que estar dispuesto a despojarse de todo eso y estar dispuesto a nacer de nuevo, convertirse en un niño y dejar que los que ministran la palabra, los que dirigen la obra de Dios, los que ya pasaron por esos rudimentos y han ido creciendo en el Señor, entonces lo tomen de la mano y lo guíen. Un gobernador de una nación no puede convertirse al Evangelio y querer ser gobernador en el reino enseguida, o venir a gobernar en la iglesia. No importa la posición, la autoridad que la persona pueda tener, tiene que arrepentirse, tiene que convertirse, tiene que nacer de nuevo, tiene que convertirse en un niño, tiene que aprenderlo todo desde el principio. Esos son los rudimentos del cristianismo. A veces uno se sorprende con personas que han llegado a tener títulos, posiciones y supuestos ministerios en la obra del Señor, pero el testimonio que dan es un indicio o manifiesta que no pasaron por los rudimentos, brincaron por la ventana o se tiraron por una puerta del techo y cayeron ahí. Pero el testimonio que dan, la forma como se conducen, la forma como hablan, las exigencias que ponen, los caprichos, la vanidad, la vanagloria, la fama que están buscando, uno ve que están buscando otra cosa, no son humildes. No se saben humillar en la presencia del Señor. Y aquí hay que estar dispuesto a ser como niños, comenzar a gatear, que alguien tome a uno de la mano, le vaya enseñando a caminar, le vaya enseñando el camino y le vaya introduciendo en el currículum vitae cristiano, en la carrera cristiana, en la carrera de la vida cristiana. Aprender las disciplinas y las materias que hay que aprender para sólidamente uno poder ministrar la palabra del Señor y caminar en rectitud delante de la presencia de Dios y la presencia de los hombres. Allí dice en 1 Corintios capítulo 4, ténganos los hombres por siervos de Dios, por administradores de las cosas sagradas. Téngannos los hombres. Jesucristo crecía en gracia delante de Dios
y delante de los hombres. Sí, crecer delante de los hombres es importante también, porque hay que dar testimonio para Dios y para los hombres. Téngannos los hombres por siervos de Dios y administradores de los bienes del reino de los cielos. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Jesucristo nos exhortó a que no nos dejáramos engañar por los falsos profetas, por los falsos apóstoles, por los falsos maestros, porque hay de todo en la viña del Señor. Y nosotros tenemos que tener el discernimiento, el conocimiento, y para poderlo tener tenemos que haber comenzado por abajo, tenemos que haber comenzado por el primer escalón, por los rudimentos, por las nociones básicas de esta disciplina cristiana y del reino de los cielos. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de sanidad, tiempos de limpieza, tiempos de felicidad, tiempos de gozo, porque si hay algo que trae gozo al alma, es uno sentirse hijo de Dios. Si hay algo que trae refrigerio, gozo y felicidad al alma, es uno sentirse que uno arregló sus cuentas con Dios, que uno se vació de todo aquello malo que uno tenía y que uno está ahora en unos caminos nuevos, en una vida nueva, con unos objetivos nuevos, con unas actitudes nuevas, con unos deseos nuevos de servirle al Señor. Y ahora lo más que le importa a uno es uno sentir a Dios y la presencia del Espíritu Santo en su vida. Como decía David, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación y no quites de mí tu Santo Espíritu. Qué importante que nosotros podamos sentir el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Pero para eso tenemos que haber comenzado por habernos arrepentido, humillado, pedir perdón, nacer de nuevo, convertirnos al Señor y comenzar una vida nueva. Los apóstoles así lo enseñaron y así lo practicaron. Fíjense que allí, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, el apóstol Pedro, como principal apóstol de la iglesia primitiva y que puso en práctica todo lo que el Señor Jesucristo les enseñó para que lo enseñaran hacia adelante, aplica estas grandes verdades y estos rudimentos, estas nociones básicas, esenciales para uno poder ser parte del reino de Jesucristo. Dice allí en el verso 41 del capítulo 2 del libro de los Hechos, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. O sea que hay que estar dispuesto entonces, una vez que uno se convierte a Cristo, una vez que uno nace de nuevo, una vez que uno se convirtió, se arrepintió y se convirtió y entró a estos caminos, lo próximo es uno anhelar, desear, añorar, bautizarse en las aguas por inmersión, para simbólicamente haberse limpiado totalmente de todo lo viejo de esa vieja criatura y resucitar del agua a una nueva vida en Cristo. Y eso es parte de los rudimentos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ahí cuando dice los que recibieron su palabra es los que después de escuchar el mensaje que predicó, aceptaron el mensaje, aceptaron a Cristo, se arrepintieron, se convirtieron, fueron bautizados. Dice, fueron bautizados. Después de haber entrado por esos rudimentos, continuaron los rudimentos básicos del inicio de una vida cristiana, siendo bautizados en las aguas. Fíjense qué importante es. Fueron bautizados y se añadieron aquel día a la iglesia como 3,000 personas. Es decir, que después que son bautizadas las personas, en términos de estos rudimentos iniciales de la vida cristiana, debe ser añadido a la iglesia. Se bautizan en las aguas, son añadidos a la iglesia, que es el cuerpo místico de Jesucristo, compuesto por toda la gente que ha nacido de nuevo, que se ha arrepentido, que ha confesado sus pecados, que han sido bautizados
es un pueblo nuevo de Dios. La iglesia es un pueblo nuevo que lo comenzó Jesucristo solito, con los apóstoles luego, con muchos discípulos después, y ha llegado a ser la iglesia universal, pero que tiene que mantenerse siempre en esa base, en esa doctrina, en esos rudimentos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día a la iglesia como 3,000 personas. Ser añadidos, agregados a la iglesia. Una vez que son bautizados, el resto de la iglesia debe entender que esas personas han pasado por el mismo proceso que pasaron ellos para venir a ser parte de la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, y participar de todas las actividades y de todo lo que se participa en el reino de Dios. Esto es para los convertidos. Esto es para los nacidos de nuevo. Esto es para los arrepentidos. Esto es para los transformados. Esto es para los bautizados en las aguas bautismales. Esto es para los que han sido agregados y conocidos como tal por el resto del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Añadidos a la iglesia públicamente, que se sepa que esas personas han dejado el mundo de pecado para comenzar una vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y se añadieron aquel día a la iglesia como 3,000 personas. Y luego dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea que esto es, una vez que usted dio ese paso inicial de nacer de nuevo, de arrepentirse, de convertirse, de empezar en los caminos del Señor, es para perseverar, es decir, mantenerse firme. No es para estar zigzagueando, no es para estar fluctuando, no es para ser inconsistente, no es para vivir un día cristiano y otro mundano, no es para estar pecando ni jugando a las iglesias, es para con seriedad, con propósito y con compromiso servirle al Señor de ahí en adelante, perseverar en los caminos. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, que lo que quiere decir es tomando la comunión, comulgando en la presencia del Señor, tomando la cena del Señor que Él instituyó y que Él lo dejó como una ordenanza, así como dejó como ordenanza el bautismo en las aguas. El bautismo en las aguas es una ordenanza que dejó el Señor Jesucristo y que es para nosotros iniciarnos en esta vida cristiana. Luego que estamos en la iglesia, hemos sido bautizados, hemos sido recibidos como miembros de la iglesia, debemos participar, debemos comulgar, debemos participar de la cena del Señor, porque Él dijo, hacer esto en memoria de mí, porque todas las veces que comiere este pan y bebiere esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hay muchas personas que el día de la comunión, el día de la Santa Cena, se quedan en la casa o algunos se quedan en los bancos, no participan de ello y dicen, no, que no estaba preparado para tomar la cena. Pues usted tiene que estar preparado todo el tiempo porque tenía que estar perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de Jesucristo, en los rudimentos de la palabra. Debe mantenerse perseverante, que es lo que dice la palabra ahí en esos rudimentos básicos. Y perseveraban en la doctrina, en el partimiento del pan, en la cena del Señor, en la comunión con los santos, en la comunión con el Señor Jesucristo, en obediencia a su ordenanza de tomar la cena. No hay razón por la cual una persona que está convertida, que nació de nuevo, que es parte del cuerpo de Cristo, que fue recibido como miembro de la iglesia, se quede en el banco o falta ese día a la iglesia para no comulgar, para no tomar la Santa Cena, bajo la excusa de que no está preparado. Y yo le digo, si no está preparado para tomar la cena aquí, que es un ensayo nada más, pues entonces, ¿cómo va a estar preparado para tomarla allá arriba con el Señor, en la presencia del Padre, en el reino de Dios, como dijo Jesucristo? Y desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, sino hasta que lo tome nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así es que la vamos a tomar otra vez con el Señor, en la presencia del Padre, en el reino de los cielos. Para poderla tomar allá, tenemos que estar preparados para irnos con el Señor. Y tenemos entonces que estar preparados para tomarlas aquí. Porque si tú no la tomas aquí porque no estás preparado, pues eso quiere decir que tampoco estás preparado para tomarla en el reino de los cielos. Creemos conciencia de eso. Es importante tener conciencia clara, entendimiento claro. ¿Por qué yo voy a dejar de tomar la cena del Señor
por cualquier capricho. No, porque si no estoy preparado para tomarla aquí, entonces estamos admitiendo que no estamos preparados para tomarla con el Señor en el reino de los cielos. Repito, el Señor dijo, desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Esto está allí en Mateo capítulo 26, versículo 29. Y desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, sino hasta que lo tome nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así es que, hermano querido, amigo que me escucha, te he hablado de lo básico, te he hablado de lo inicial, te he hablado de lo pueril, de lo infantil, de lo elemental. Hay que empezar por ahí, eso es lo básico, esa es la puerta de entrada. De otra manera estaríamos brincando por la ventana o bajándonos por el techo, y hay que empezar por abajo. El que no naciere de nuevo, el que no fuere como un niño, dijo el Señor, no podrá entrar en el reino de los cielos. Así es que tenemos que estar dispuestos a humillarnos delante del Señor, dejar toda esa nube de gloria y de pompa, de orgullo, de vanidad que a veces tenemos, que nos creemos mejores que todo el mundo, o mejores que nadie, o que no hemos pecado, o que valemos tanto. Hay que despojarse, hay que nacer de nuevo, hay que convertirse en niño, comenzar a beber la leche en biberón. Amén, sea quien sea, lo grande que sea, lo importante que pueda ser, lo autoritario que pueda ser, hay que bajar, hay que empezar. Esos son los rudimentos del cristianismo y están ahí. Léase el libro de los Hechos de los Apóstoles. No podemos pretender cubrir tanto o cubrirlo todo en 30 minutos, que es lo que yo tengo para traer esta cápsula, pero trato de cubrir al máximo posible lo básico, lo elemental, lo bíblico, lo establecido por nuestro Señor Jesucristo, para podernos iniciar en esta carrera cristiana, y luego que el Señor entonces disponga de nosotros, nos use como Él quiera hacerlo. El tiempo llegará, pero hay que comenzar por el principio. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de tranquilidad, tiempos de armonía, tiempos de felicidad a nuestras vidas. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres tener paz de conciencia? ¿Quieres tener paz en tu hogar? ¿Paz con tus congéneres, donde quiera que sea, en el trabajo, donde fuere? Despójate de todo lo que eras o de todo lo que entiendas que tienes que despojarte. Entrégate a Cristo, busca de Dios, vacíate de ti mismo y llénate del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Si quieres hacer ese pacto con el Señor, entregar tu vida a Cristo en esta hora, yo no te estoy viendo, pero tú estás ahí con tu conciencia recibiendo la palabra, y el Señor sí te ve, y el Espíritu Santo está ahí para ayudarte en este momento, redarguir tu conciencia, porque el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, y permite que el Espíritu Santo te ayude en este momento a tomar una decisión para servirle al Señor de aquí en adelante. Ora conmigo esta oración. Señor, me entrego a ti, recibo tu palabra, la he entendido, ha sido clara. Quiero comenzar por abajo, quiero comenzar por el primer paso, Señor. Quiero dar el primer paso, y sé que el primer paso es arrepentirme, convertirme, permitir ser transformado por ti, por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Quiero ser una nueva criatura. Quiero empezar una vida nueva, Señor. Perdóname todos mis pecados. Transforma mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Tómame de la mano. Ayúdame a perseverar. Ilumíname, Señor, para yo ir a una iglesia que me ayuden, que me enseñen la palabra, que me pueda afirmar en la fe y en tu camino, porque quiero servirte de todo corazón. Lávame con tu sangre, límpiame y hazme tu hijo en esta hora. Te lo suplico en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Si has hecho esa oración conmigo, busca una iglesia de sana doctrina, una iglesia de buen testimonio, donde tú veas que realmente se enseña la palabra y se vive la palabra como se enseña. Y Dios te va a bendecir grandemente. Dios te bendiga, Dios los bendiga a todos, y será hasta una próxima ocasión. Amén.